Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Pero ahora vamos a pasar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37, y allí nos vamos a quedar un ratico. Allí va a ser el centro de la enseñanza, en Hechos 2, 37 en adelante. Pero Mateo 16 nos anuncia, aquí no se funda la iglesia, pero se da al Señor Jesucristo a entender la fundación de su iglesia. Estableceré mi iglesia sobre esta roca. Y no es sobre la declaración de Pedro, ni mucho menos es sobre Pedro, sino cuando Él dijo sobre esta roca. Recuerden que la roca es Cristo. Y dice una cosa muy seria, muy importante del comienzo: la iglesia es muy linda, y la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia está cumpliendo un papel determinante en la tierra. Pero la iglesia, desde un comienzo, desde sus inicios, ha experimentado bastante ataque, fuertes sacudones y remesones, pero ha prevalecido en el tiempo y prevalecerá hasta el día que Él venga por ella. Pero será una batalla. Cuando anuncia ahí que las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra ella, de hecho da la victoria a la iglesia. ¿Lo pueden ver? Pero ¿qué dice? ¿Habrá qué? Batalla. Habrá lucha, habrá ataque del enemigo, y en ese ataque habrá sufrimiento, pero no será la derrota de la iglesia. La iglesia siempre saldrá airosa. Amén. Dicho esto, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37, y dice así la palabra: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras les decía y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, lea conmigo este último versículo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas en las que debe perseverar la iglesia. Tal vez hoy voy a dar un esbozo más general, quizás de cada tema que mencione aquí. Pudiéramos hacer una prédica, una conferencia un domingo. Lo miraremos en el camino. Pero hoy voy a decir qué es la iglesia en sí, cómo inició la iglesia. Antes de ver cómo nació, observemos una definición acerca de la iglesia. La palabra iglesia se traduce del griego, o la palabra para traducir iglesia es eclesia, doble K, eclesia, o eclesía dicen algunos. Y esto quiere decir que significa asamblea, y en el Nuevo Testamento contempla 2 tipos de asamblea: una asamblea en el cielo y muchas en la tierra. Amén. Porque la iglesia está, la iglesia invisible de Cristo, y se llama la iglesia universal. No esa iglesia universal que es como religión, sino la iglesia universal. Pero otra frase que se usa para la iglesia universal es la iglesia católica. La palabra católico significa universal. Entonces la iglesia es católica, no religión católica, no estamos confundiendo, sino la iglesia en sentido universal. A esa iglesia universal pertenecemos todos los redimidos por la sangre de Cristo, que hemos nacido de nuevo. Estamos escritos en el libro de la vida. Esa es la iglesia invisible. Está en el cielo. Pero en la tierra hay una iglesia, y es la iglesia local. Y la iglesia invisible de Cristo
está asegurada. Nadie, todo el que pertenece al reino de Dios, esté donde esté en la iglesia que esté, es de la iglesia de Cristo. Por eso usted no puede decir que los de asambleas o la cuadrangular o los nombres de las distintas denominaciones o la nuestra sí es la verdadera. No, la iglesia la conforman los redimidos, nacidos de nuevo, inscritos en el libro de la vida, y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús por su obra. Pero también existe la iglesia local, y en la iglesia local, por eso hay asamblea. Va a haber una asamblea, una sola, cuando nos encontremos con Cristo en el cielo, pero en la tierra habrá ¿qué? Muchas asambleas. Y cuando digo asambleas es congregaciones o reuniones en el nombre de Cristo. Ahora, al convertirse la persona al cristianismo, entonces pertenece a la iglesia universal inmediatamente, a la iglesia celestial, pero a su vez a la membresía de la asamblea celestial debe manifestarse en la tierra al reunirse en el nombre de Cristo mediante la predicación del Evangelio y afirmarse mutuamente mediante las ordenanzas. ¿Ustedes saben cuáles son las ordenanzas? 2 ordenanzas. Algunos llaman sacramentos: bautismo en agua y cena del Señor. Son las 2 ordenanzas. Esas 2 cosas pudiéramos decir que son externas, son prácticas de la iglesia que distinguen la iglesia local y que nos forman y nos mantienen en comunión y nos mantienen unidos unos a otros: bautismo en agua y la cena del Señor. Ahora, el mensaje de Pedro quedó claro. Hay 2 asambleas, una celestial y muchas terrenales. Hay una iglesia invisible que usted no la está viendo, porque si se uniera en un solo lugar, a esa iglesia invisible, iglesia universal, aparecen todos los redimidos, nacidos de nuevo. ¿Me explico? Pero hay una iglesia ¿qué? Local. Voy a hacer aquí una pequeña aclaración. Nosotros pensamos que toda la gente que está en una iglesia no ve un estadio lleno de creyentes o de evangélicos o de asistentes, que uno dice todos estos son iglesias, pero solo Dios y la persona que está sentada y sabe si esta persona pertenece a la iglesia universal, a la iglesia invisible, a la iglesia celestial. Uno puede pertenecer a la iglesia local y no pertenecer a la iglesia universal. ¿Me hago entender? Porque usted puede bautizar y puede asistir a la iglesia sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido un encuentro con Cristo. Usted puede por amistad, porque la esposa lo obliga a venir a la iglesia, o su papá o su mamá, y usted viene y le dice: si ahora se bautiza, y si no le doy universidad. El chino por la universidad se hace bautizar. O la esposa le dice: bueno, yo me convertí, ahora usted se convierte también, y si no, a dormir al sofá. Y dice: no, yo me bautizo. Y hay gente que está siguiendo así el evangelio. Dice: ¿pertenece a la iglesia local? Claro que sí. Abrimos los libros, ahí está el registro de membresía, se bautizó, tenemos más o menos los datos, pertenece a la red de pareja, pertenece a STAD, pertenece a un grupo, y dice: ahí está. Esa es una cosa, pero esa no es la garantía. Por eso es muy serio. Yo realmente estoy escrito en el libro de la vida, pertenezco a la iglesia universal del Señor Jesucristo, a la iglesia invisible. La Biblia dice que el Señor conoce los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Y eso es muy importante, esa claridad es muy importante. Pero lo que sí no puede suceder es que un miembro de la iglesia universal deje de congregarse. Si me comprende, alguien que sinceramente es un cristiano nacido de nuevo no podrá vivir su cristiandad aislado. Necesita, porque en Hebreos que dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque usted no podrá vivir separado de su familia, de sus hermanos. Yo no puedo pasar una semana lejos de mi esposa. La verdad, una de las cosas que me ha dado duro en la vida de estos 39 años es irme de la casa 3 días. Soy apegado a mi mujer
Yo no sé qué me dio, que me echó en la comida. Pero yo sufro cuando estoy fuera de casa. Yo no hallo la hora de irme para la casa. Sufro por la comida, no duermo bien. Extraño los regaños de mi mujer. No sé si a todos les pasa lo mismo, ¿no? El papi está haciendo caras y yo creo que sí. Pero de verdad, esa es mi familia. Extraño mis hijos. Yo llevo 2, 3 días sin ver o hablar con mis nietos y ya, me parece que hace años no los veo. Siempre le he dicho, por mí hubiera querido hacer un edificio de 3 pisos y en cada piso que vivieran mis hijos. Gracias a Dios, dicen mis hijos que no, Dios no le concedió ese deseo. Pero por mí lo hiciera. Pero como iglesia también, uno de los anhelos es encontrarnos, amar al Señor, estar con el Señor. Y esa es la iglesia. Así que claro, algunos pueden pertenecer a la iglesia local, no a la universal. Asegúrese que usted está en la iglesia invisible, estoy escrito en el libro de la vida. Pregúntese eso. ¿Yo nací de nuevo? ¿Hay evidencia de mi nueva nación? Y aquí para allá vamos a ver algunas cosas. El mensaje de Pedro en pleno Pentecostés, la iglesia nace, ahí en el capítulo 2, no voy a leerlo, pero ustedes lo leen en casa. Dice que descendió el Espíritu Santo como fuego sobre 120 hermanos y hablaron en lenguas, hablaron idiomas entendibles y estaban allí en medio de ese gozo y esa alegría. Y algunos dijeron, no, lo que están es ebrios, están borrachos. Y Pedro se levanta y dice, no, nadie se emborracha a las 9 de la mañana. En esa época se emborrachaban por la noche, parece. Estos no están ebrios, como ustedes suponen. Y entonces todo lo que dijo el profeta Joel está sucediendo, una profecía. Y en los postreros tiempos dijo Dios, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y suelta allí el mensaje. Y luego los llaman, les dice, ustedes crucificaron, ustedes mataron al Hijo de Dios. Todo esto, la reunión que está allí es de judíos. Y comienza a exponer un mensaje fuerte, un mensaje los exhortó al arrepentimiento. Pedro los exhortó al arrepentimiento, el versículo 37. Las palabras llenas de autoridad del apóstol Pedro hicieron mella en el corazón de estos judíos. Ellos escucharon y ellos habían oído también al Señor Jesucristo, el mismo mensaje. Así que podríamos decir que el terreno estaba abonado para la predicación. No estaban lejos los días en que habían escuchado el mensaje de Cristo. Y aquí está Pedro de nuevo diciéndoles, esto no sucedió, lo que pasó no es casualidad, es según el determinado consejo de Dios. Cristo tenía que sufrir, ser crucificado, morir y resucitar y ascender a los cielos. Le citó las profecías de los profetas del Antiguo Testamento que ellos tanto amaban y respetaban. Esto está escrito. Pero también le citó las palabras y los hechos del Señor Jesucristo. Estaban todavía frescos en la memoria de la mayoría de ellos, porque habían oído de los hechos poderosos de Cristo, de su obra mientras estuvo en la tierra. Sabían que lo habían crucificado, habían oído que había resucitado, aunque algunos de ellos no tenían como la evidencia real. Cristo se había provisto, o Dios se había provisto de por lo menos 500 hermanos que lo vieron vivo después de la resurrección. Con el mensaje muchos quedaron convencidos de su terrible error al haber rechazado a Jesús, siendo compungidos en su corazón. Hechos 2:37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y alguien dice que ¿qué haremos? Cuando ellos están escuchando el mensaje de Pedro, es un grupo grande, están escuchando el mensaje de Pedro, llega un momento en que la palabra penetra sus corazones como dardo, como fuego, y de repente entienden, se dan cuenta de su error, y entonces en una exclamación
Varones, ¿qué haremos? Y antes de que Pedro, ¿por qué ellos llegan a ese desespero? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué nos lleva a eso? Se preguntaron algo así como: ¿habremos cerrado la puerta a la salvación contra nosotros mismos para siempre? ¿O aún hay esperanza? Por eso, casi que con angustia dijeron: varones, ¿qué haremos? Porque ellos vivieron, ellos rechazaron al Hijo de Dios. Y en un momento fueron conscientes: ¿será que ya no hay esperanza para nosotros? Si hay alguna noticia trágica, triste, que realmente puede destruir la vida de un ser humano, es que sepa que Dios lo desechó. ¿Usted se imagina que a alguien un día Dios le diga: las puertas para usted están cerradas? Sería lo más trágico que uno escucharía en la vida, ¿cierto? Como es doloroso cuando un padre le dice al hijo: usted haga cuenta que ya no es más mi hijo, no vuelva a la casa. Eso es doloroso, muy doloroso, pero más doloroso. Y saben que hay gente que se ha cerrado las puertas porque ha rechazado. Dios llegó una y otra vez, pero de repente se silencia y no vuelve a tocar más la puerta. Y ya no hay más esperanza. No existe más. No hay más llamado, no hay más prédicas. Nadie se le atraviesa a molestarle la vida. Dios insiste. Gracias al Señor por los que responden al mensaje en el momento que Dios toca su corazón. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando la palabra llega al corazón, ellos estaban confundidos. Vino Cristo, predicó, nos llamó, lo rechazamos, lo matamos, y ahora habremos cerrado la puerta a toda esperanza de salvación. Por eso su grito es: señores, ¿qué haremos? Y Pedro entonces les va a dar la respuesta. Gracias al cielo, sí había esperanza, todavía había esperanza. Pedro les va a decir: tienen que arrepentirse. No sé si me perdí con... El viento aquí me hizo una jugada. Pero en el versículo 38 del día, el versículo 38 que dice, Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para que podamos entender la respuesta, tenemos que saber que el contexto es totalmente judío. Es decir, que aquí todavía no le está predicando a gentiles, sino al pueblo judío. Y ellos conocían y sabían muy bien, estaba pues todavía cerca y fresco lo que había acontecido. Para una parte de estos que están aquí, dispuestos a seguir a Cristo, Él nos anima de la siguiente manera. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos aquellos que el Señor llamará. El versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Entonces Pedro está diciendo: sí, hay esperanza. Claro, a eso es que haremos. Él hace una referencia a Israel. Ustedes escucharon las palabras de los profetas, escucharon a Jesús, pero hay esperanza para ustedes. Si se arrepienten, hay esperanza. Y luego les dice: y esta esperanza no solamente es para ustedes, sino para todos aquellos que el Señor llama. Y esa palabra puede venir hacia nosotros. El versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo que sed salvos de esta perversa generación.
Entonces le está diciendo, ahora que tienen el corazón compungido, ahora que están dispuestos a arrepentirse, en este momento entonces deben ustedes separarse de todos los perversos que no les importa el mensaje de redención del Señor. Apártense de esta perversa generación. Recuerde que todos fueron a gritarle a Pilato. ¿Qué le gritaban diciendo a Jesús? Crucifíquenle, crucifíquenle. Ellos estaban de acuerdo, pero ahora que la palabra está llegando a sus corazones, en este momento están siendo llamados a salir de esa generación, a apartarse de la generación perversa que no le importa para nada el mensaje de Dios, que no tienen ningún interés por las promesas de redención en Cristo. Y es difícil. No puede usted tener comunión con alguien que desprecia a Jesús. Es muy difícil. Y así sea la familia de uno. Es difícil, hermano. No hay comodidad. ¿Dónde se siente uno más tranquilo? Cuando está hablando el mismo idioma, cuando está hablando de Dios. Cuando uno habla de Dios en una familia, yo recuerdo familiares míos que me dijeron, otra vez usted con ese cuento. Alguien me dijo un día, ¿usted todavía cree en eso? Yo le dije, sí, no solamente creo, vivo por eso. Ando por eso. Me acuesto pensando en eso y me despierto pensando en eso. Hasta que Él venga, jamás dejaré de creer, de predicar y de esperar. Él es mi vida. Él es la razón de mi existencia, es Él. Porque lo conocí, porque sé quién es, porque sé lo que hizo en mí, porque sé para dónde iba yo y sé lo que hoy soy. Soy un hijo de Dios. Estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ya no hay temor. Soy salvo. Amén. ¿Usted puede decir eso en esta mañana también? Dele un aplauso a Jesús. ¿Dónde voy? Estoy perdido, pero sigo predicando. Dios santo. Tú sabes qué me ha pasado aquí con mis notas. Les dan dos mandatos. Me voy a meter por aquí. Dos mandatos. Es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. Vamos a ver el versículo 37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. Versículo, bueno. Pero les digo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces les da dos mandatos que son arrepentimiento y fe. Pero les dio dos mandatos y dos promesas que estaban dispuestos a los que estaban dispuestos a seguir a Jesús. Arrepentidos y bautícese. El resultado sería que recibirían el perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. El don del Espíritu Santo. Arrepentimiento del griego es una palabra de griego que se llama metanoia, del verbo metanoer, que significa cambiar de mente, cambiar de pensamiento. Arrepentirse es doy la espalda a lo que antes creía, lo que antes hacía. Es decir, aquí en este momento vamos a decir que Jesús está allá. Es un ejemplo. Y yo estoy de espaldas a Jesús. Ustedes están de frente a Jesús y yo estoy de espalda. Pero literal y espiritualmente ellos habían dado la espalda a Jesús. Se habían, vamos a usar una frase del común, decía mi abuela, se aliaron contra Jesús. Ellos se habían puesto de acuerdo todos para rechazar a Jesús. Ahora que están siendo confrontados con el mensaje, entonces Pedro les dice, venga, se van a arrepentir. Es lo que tienen que hacer, arrepentirse. ¿Qué es arrepentir?
cambiar de mente, dar media vuelta y ponerse de frente al Señor para obedecerlo, para creer en Él, para confiar en Él. Pero ahora también le dan la espalda a lo que antes estaban haciendo, al pecado, a la maldad, a la incredulidad, al rechazo. Y ahora se pone de frente a Jesús y dicen: te seguiremos, te serviremos, te obedeceremos, te adoraremos desde ahora y por la eternidad. Amén. Y eso es arrepentirse. Arrepentirse es cambiar de mente, de mentalidad. Dejar de pensar como pensaba antes de Dios. ¿Quién es Dios para usted? Cuando yo no creía en Dios, cuando no lo conocía, yo creía que Dios, ¿por qué Dios lo dejó? A mí no me parecía, yo no estaba de acuerdo. Yo me ponía en charlas con amigos. A mí me parece muy tenaz que un hombre tenga que vivir toda la vida con una mujer, 40, 50, 60 años. El hombre debería cambiar de mujer por ahí cada 10 años. Era mi pensamiento. ¿Qué decía la Biblia? Hasta que la muerte. Entonces yo pensaba equivocadamente, porque no conocía al Señor. Cuando yo conozco al Señor, entonces yo comienzo a tener unos problemas con mi mentora, porque ella me decía, y ella me contestaba siempre con la Biblia, siempre me ganaba. La primera vez yo llegué y le dije: abuela, pero es que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y me dijo: mijo, toma, comienza en Génesis, y cuando la encuentre me la alcanza y me la muestra. Y yo, de necio, de ignorante, agarré la Biblia y empecé en Génesis 1, y todos los días, en 6 meses leí la Biblia. Llegué a Apocalipsis 22 y no encontré la palabra. Ayúdate que yo te ayudaré. No está en la Biblia. ¿Algunos de ustedes piensan así? Y dicen: no, pero otro le añado un poquito. No, Carlitos, ¿ha oído por ahí que dicen? Ayúdate que yo te... Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré, pero no dijo cómo. Entonces uno tiene que ser avispado, ¿no? El que se deja en la cabeza de matas, como dice por ahí cierta persona. Yo soy avispado, me ayudo, no apareció ahí. Entonces ella comenzó a trabajar conmigo. Yo decía algo. Un día le conté, yo iba donde los brujos, porque le tenía miedo a la cirugía y a las inyecciones, a todo eso. Entonces un brujo me puso un día. Estaba con un problema de una hernia, me saqué del ciclismo, y yo pensé que ellos me dijeron: no, nosotros le curamos esa hernia. Y me mandaban a poner un poco de barro y unas hierbas encima de la barriga, y con eso me iba a sanar. Entonces a mí me parecía bonito, hacían unas rezos y unas bailes. Yo iba a esos, pero no porque creía en él, sino porque estaba buscando una sanidad, porque tenía miedo de los médicos. Y entonces yo le dije a la abuela: bueno, pero ellos son buenos, ellos oran por los muertos, oran por esto. Y comenzó: venga para acá. Ahí sí me llevó a la Biblia y me mostraba los textos. ¿Qué dice la Biblia? Ah, que no invoquen los muertos. ¿Qué dice la Biblia? Aquí está. Necesitamos, como dice Walter, mujeres y hombres que enseñen la palabra, que lleven a la gente a creer en el Señor Jesucristo. Hay mucho fetichismo y cosas, y aún persisten en nuestro corazón, creyendo que van a suceder cosas así. No, lo que escrito está, y lo que vale es la palabra. El diablo le dijo a Jesús una cosa, y Jesús le respondió: escrito está, no tentarás al Señor. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántos dicen amén? Bendita sea su palabra. Y cuando nos arrepentimos, creemos la palabra, vivimos, nos ponemos de acuerdo con Dios, empezamos a escudriñar la palabra trae fe. Así que Padre Dios, recibiréis el don del Espíritu Santo. Este don no solamente es para unos pocos, constituye toda la gracia de Dios a favor nuestro. Lo que vino sobre los 120 ese día también vendrá sobre todos los que creen.
Ellos no tuvieron que hacer nada externo. No tuvieron que llamar a un pastor para que le pusieran las manos y recibieran el Espíritu. No, ellos van a recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? En este contexto, recibiréis el don. Quiero hacer una claridad ahí. No se refiere a los dones del Espíritu, lo que Pedro le estaba diciendo, recibiréis el don del Espíritu Santo. Se estaba refiriendo que recibirán la presencia de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Yo creo que usted me había alegrado en esta mañana. El día que usted nació de nuevo, que conoció al Señor, ese mismo día, ese mismo instante, el Espíritu de Dios vino a morar en usted. Y una prueba de eso es que a partir de ese momento, usted ya no pudo ser el mismo. Alguien me preguntó, ¿usted sabe cuándo nació? Yo me acuerdo cuando pasé al frente y en una prédica que expusieron el Evangelio, yo acepté a Jesús. Pero me fui echando cabeza, después con el tiempo ya, yo decía, ese fue mi día. Ese día me quedó claro y ese día fue espectacular. Pero luego yo me puse a pensar. Yo vine con una novia que tenía, en aquel entonces no era mi esposa, a conocer una familia, una señora, la que me habló el Evangelio, una abuela. Vinieron los hijos, el hijo que la conoció, ella tenía 40 años y no conocía al hijo, lo había dado 2 añitos, 40 años sin ver al hijo. Y él vino con sus nietos y entre ellos venía la novia mía, la esposa. Y esa señora ni al esposo, ni al hijo, ni a los nietos, ni a las nueras, sino a mí me la dedicó todos los como 7, 8 días que estuvimos en la casa. Por la mañana y por la tarde me daba Biblia a toda hora. Dios ahí me cogió. Y yo me negué, fui un día a regañadientes a la iglesia. Recuerdo que mi esposa era la pastora y salió y me invitó. Yo me quedé en la puerta, no quise entrar, y salió y me dijo: hey, joven, bienvenido, siga. No, yo soy católico apostólico y re malo. Y no entré. Pero tranquilo, no pasa nada, venga, escuche la palabra. Y no me cayó bien. Y no entré. Pero el último día, ella fue con otras personas y dieron una serenata de despedida. Y me la dieron en la oreja, en la pared donde yo estaba, una pared esterilla, que son así las esterillas. Ahí me cantaron las canciones y ahí yo lloré esa noche, pero no me convertí. Yo estaba resistiendo, pero yo llego a Cundinamarca, llego a mi pueblo, a Aposentos, a San Joaquín, la mesa de Cundinamarca, y me fui a jugar tejo. Y el segundo chico de tejo no me sabía nada, no me sabía la cerveza, las groserías de los borrachos que yo aplaudía cuando estaba con ellos, me caían mal. Llego a mi lugar, me da un desespero, dice: no me voy. Pero voy a ir, pero tenemos que ir. No quiero. Todo me aburría. Y yo resultaba, decían una palabra, una vulgaridad, yo resultaba contestando con las frases de la abuela, de la Biblia que me había dicho, de Proverbios. Yo ni siquiera había leído la Biblia. Entonces, cuando yo me convierto, yo creo que yo ya había nacido de nuevo. Y yo no lo sabía. Cuando me caí en mi última borrachera frente al cementerio, fue mi experiencia. Yo le dije: Dios, dame licencia de pararme, porque yo me paraba y iba a levantar la bicicleta y me iba de cabeza. Y ahí en esa angustia, más de las 12 de la noche, frente a un cementerio, a la salida del pueblo, sol, en esa oscuridad, y yo ahí luchando. De repente me acordé, vi la abuela parada frente a una señora grande, con una Biblia grandota, se paró así en medio. Mijo, párate, solo Dios te levanta de ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Me decía en medio de mi borrachera. Yo veía, señora, me restregaba los ojos, la señora parada ahí, y ya no se había muerto, ¿no? De repente dije: Señor, dame licencia, y si me paro de aquí, yo quiero conocerte. Y de repente se me pasó la borrachera.
Agarré la cicla, me monté en ella, me fui, llegué a la casa, 2 kilómetros adelante. Entré en la casa y antes de acostarme me arrodillé y dije: Señor, no entiendo nada, Dios, de lo que esté pasando, no sé qué está pasando en mí. Lo único que sí sé es que yo quiero cambiar, no quiero ser el mismo. Y corta la historia, dos meses más tardecito yo estaba conociendo y entendiendo el propósito de Dios, porque no es una religión. No es que a mí me cambiaron, no es que a mí me gustó la pastora y por eso fui a la iglesia. No, esa pastora no me cayó para nada bien. Después me cayó bien con el tiempo, pero ahí no. Dios, ese arrepentimiento, esa conversión, esa obra del Espíritu, eso que pasa, ese nuevo nacimiento es algo. Y yo recibí de una vez el Espíritu de Dios dentro de mi vida. Por eso cuando decimos en 1 Corintios 12:13 dice que fuimos bautizados en un mismo cuerpo. ¿Qué sucede? El Espíritu de Dios viene. Si el Espíritu de Dios no está en uno, no puede, no le vas a ver la Biblia, no. El pecado todavía le sigue gustando, es lo que más le gusta. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no te va a dejar hacer las cosas, sino que vas a anhelar la presencia de Dios, vas a anhelar la palabra, la rectitud. Luego vino el bautismo en agua. Y no voy a hablar de esto porque hablaremos en otra ocasión, pero simplemente para decirle, le digo: bautícese cada uno de vosotros. Recuerden que Juan el Bautista había dicho en Mateo 3:11: yo los bautizo a ustedes en agua, pero detrás mío viene alguien que es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchos pensaban que con el bautismo del Espíritu Santo, después de Pentecostés, el bautismo en agua pasaría a un segundo plano, no tendría importancia, pero no. Fíjese que terminando este mensaje ahí, dice que se bautizaron como ¿cuántos? 3,000. Yo no sé si fue el mismo día, yo quiero creer que no fue el mismo día, ¿no? ¿Sabe lo que es bautizar 3,000? Toca decirle: vete, y no se puede bautizar ni siquiera por ahí en el río Ariari, ¿no? Por lo menos necesitan unos 500 metros de área para que se llene. Métanse todos a tiempo y cuando yo dé la señal, consúmanse en el nombre de Jesús y salgan. ¿Ustedes han pensado en eso? 3,000 se añadieron aquel día. Una obra del Espíritu. El bautismo es muy importante y lo tomaremos un poco más adelante. No voy a dar ahorita, solamente para hacer una referencia. Pero así nace la primera iglesia. ¿Cómo nace la primera? ¿Cómo se imaginan ustedes la primera iglesia? Muchos quisiéramos haber estado allí, ¿sí o no? Eran los días en que se manifestaba el Espíritu Santo de una manera tan increíble. Gente rebelde caía a los pies de Cristo. Gente era llena, hablaban lenguas. Hasta los brujos se convertían. Había unas manifestaciones y un mover y un gozo y una alegría. Y nadie se preocupaba por si esto era mío, no lo compartía con gozo, con alegría. Querían estar allí, querían esa presencia, oír la palabra. Eran tiempos espectaculares. Hoy queda muy poco de eso, tristemente, pero hay esperanza. Yo creo que sí viene un despertar y un mover y una manifestación del Espíritu antes de la venida del Señor Jesucristo. Yo soy uno de los convencidos que Cristo no viene por una iglesia muerta o medio viva o religiosa. Cristo viene por una iglesia viva, sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa que lo espera. Yo creo en eso y oro y sueño con eso. Cuando veo todos estos jóvenes, muchos de ustedes profesionales, universitarios, hace 30 o 40 años atrás, que se convirtieron en bachiller, era para nosotros el honor de la iglesia. Me alegro y creo en ustedes, muchachos. Tengo una alegría muy grande, me gusta verlos estudiando la Biblia. Creo que la iglesia tiene presente y tiene futuro. Los jóvenes son el problema de la iglesia, son la vida, son el presente y el futuro. Si usted tiene su hijo y tiene ganas de servirle al Señor, apóyelo. Eso no da plata, le van a decir algunos. Recuerdo que le dije a mi papá: me voy a servir al Señor, y me dijo: ¿qué? ¿Se va a ir a vivir de los hermanos de la caridad? Y otro de mis hermanos me dijo: aquí lo debe ver viniendo que le demos para un mercado.
39 años después, nunca he ido para que me den por un mercado. El que me llamó me ha sostenido. Me ha dado más de lo que merezco. A Él sea la gloria y el honor. No le den miedo, muchachos. Si Dios te llama, aquí van a estar ustedes una temporadita pequeña, tal vez 5 o 6 años formándose, preparándose, pero lo que Dios va a hacer con ustedes va a ser muy grande. Y no es una palabra ahí no, mi hermano. Dios no está jugando, Dios está haciendo algo grande, algo muy grande. Ese interés por conocer la palabra y quién es Dios no es porque queremos tener la cabeza llena de conocimiento, es porque la palabra va a empezar a arder en el corazón. Y es porque muchachos y muchachas que tal vez no han sido el problema en la casa, han sido como que nadie ha un peso por ustedes, van a ser la bendición en las manos de Dios para salvar a miles, para traer a miles a los pies de Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso y alaban al Señor? Y es la obra del Espíritu. Así de que, por lo cual, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Es todo eso. Así nace la iglesia, en un ambiente tremendo que nos gustaría volver a vivir y que vamos a verlo. Pero no se trata de espectáculo, hermanos, cuando hablamos de la manifestación del Espíritu Santo, porque tristemente han confundido. La obra del Espíritu es lo que Dios hace, la transformación de una persona, su carácter, su anhelo, su deseo de servir al pobre, de usar sus recursos, de entregar hasta su vida por otros. Ese es la poderosa obra del Espíritu. No es que una persona salga aquí de 50,000 vueltas en un sitio y caiga desmayado y diga, ese es el poder de Dios. Y sale para la casa a pelear con el marido. Y no le habla a nadie. Y no paga las deudas allá, no paga el arriendo, da mal testimonio. Ese no es el evangelio, eso no es el avivamiento, esa no es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es que uno salte hasta desmayarse, o que grite, o dé vueltas, o diga aquí estoy bajo la presencia de Dios, hermano. Eso no es, todo eso es cháchara, todo eso es espectáculo. La obra del Espíritu es la transformación del carácter de la persona en alguien que ayuda a empujar para adelante, alguien que se interesa por el pobre, por el necesitado, por el marginado, pero no para llevarle simplemente un pan, sino para llevarle la poderosa palabra de Dios, que es la que transforma y cambia las vidas. Esa es la poderosa obra del Espíritu. Es aquel hombre que empieza a respetar a su mujer, aquella mujer que empieza a respetar a su marido, a sus hijos. Esa es la obra del Espíritu en una persona. Uno puede decir, Dios está haciendo la obra de este muchacho, y uno puede ver por el fruto se ve. Uno dice, ese hombre antes era un maltratador, ahora mire, respetuoso. La gente puede testificar de que ha habido una transformación en su vida. Esta es la obra del Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Alaban a Dios. Dios está haciendo algo. No se trata de algo mágico. Pero ¿cuál es el fundamento? El fundamento es Cristo. 1 Corintios 3, 10 y 11 dice Pablo. Voy a leer este texto. Bueno, creo que no lo di en las notas, no va a aparecer en pantalla. 1 Corintios 3, 10 dice, no estoy mirando el reloj, no me queda tiempo. Sí, todavía me quedan minuticos. Gloria a Dios. Y todavía me queda un poquito de voz. Se me perdió, pero ya lo encontré. 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pablo recordó que el fundamento es Cristo y se pone por medio de la predicación del Evangelio, la predicación de Cristo crucificado en la potencia del Espíritu Santo como único medio de salvación. Y estas palabras constituyen el fundamento de toda iglesia. Toda iglesia tiene que tener este fundamento.
bien, pero bien establecido. No puede tener ningún otro fundamento. Solo Cristo es nuestro Salvador. Solo Cristo. Y estas palabras, entonces, se deben predicar con fuerza. Cristo es el fundamento. Él es el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay esperanza. Es Cristo, porque es el que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de su pecado y el mío. Él es el único fundamento. Y esto impulsa a la nueva familia en Cristo a una manifestación cuádruple que nos habla de la práctica de la iglesia. La iglesia nace de un grupo de judíos que se arrepienten y reconocen su pecado, pero que dan la espalda a esa manera de pensar y se alinean con el pensamiento de Cristo. Reciben la promesa del Espíritu Santo para ellos, para sus hijos. Nace una iglesia poderosa que se mueve, que tiene el respaldo de Dios. Se deja claro cuál es el fundamento, antes habiendo establecido esas dos ordenanzas que los mantendrán coaccionados juntos: el bautismo en agua y la cena del Señor. Y ahora que tienen claro esto, entonces el versículo 41, que es donde vamos a terminar el mensaje, nos dice algo tan maravilloso en Hechos capítulo 2. Volvamos allí. Versículo 41 nos dice: y perseveraban. Lean conmigo este versículo. Versículo 42, perdón. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos podríamos decir son los 4 pilares sobre los que la iglesia se edifica y la iglesia vive. 4 cosas: la doctrina o enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Estas serían las características que debían perdurar por siempre y a través de los siglos en la iglesia. 4 cosas. Vamos a recordar: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. 4 cosas. Vamos a volver a repetir: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Podríamos hacer una prédica de cada uno de estos puntos, pero el ministerio de los apóstoles se podía realizar o analizar en 2 elementos prácticos. Estoy bregando porque tengo una contraluz aquí. La proclamación pública de Cristo como crucificado, resucitado y exaltado por Dios para ser Señor y Salvador. Será la doctrina, el mensaje, la enseñanza básica. ¿Cuál es la enseñanza básica? Entonces, la proclamación pública de Cristo como crucificado, resucitado y exaltado por Dios para ser Señor y Salvador. Ese era el mensaje de los apóstoles. Por su época, era lo que enseñaban a todos. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo fue exaltado a la diestra de Dios para ser Señor y Salvador de todos los que creen. Y eso lo sustentaban con las escrituras del Antiguo Testamento, las citaban y enseñaban. Esa era su doctrina, era el fundamento. En eso se basaba la prédica. El segundo mensaje era la enseñanza de creyentes reunidos en grupos no menos grandes, y se enseñaba aquellos pasajes del Antiguo Testamento donde se hablaba del Mesías y de los hechos mismos donde hablaban los profetas acerca del ministerio del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo hacían? Todavía no existía el Nuevo Testamento, no estaba escrito. Entonces los apóstoles cogían
a un grupo y lo formaban, le enseñaban lo que les acabo de decir acerca de la crucifixión, la resurrección, la exaltación de Cristo al cielo, y que Él era el único Salvador. Lo dejaban bien claro. Pero luego tenían ayudantes que cogían grupos de personas y empezaban a enseñarle con las escrituras del Antiguo Testamento acerca de la obra del Mesías, y le contaban los hechos de Jesús, los dichos de Jesús. Todo eso que usted ve, por ejemplo, como enseñaba Jesús por sus parábolas, ve aquí el sembrador salió y mientras sembraba la semilla cayó por aquí, la otra por aquí, vinieron las aves. Jesús enseñaba así. Entonces no había nada escrito, no habían grabaciones. Vayan a mirar el video del domingo. Usted puede, esta prédica la puede mirar en YouTube. Iglesia Lugar de Oración. Usted entra y dice, no entendí una partecita, usted se va y se sienta, la repasa y dice, ahora sí lo entendí. Ellos no tenían eso, no tenían nada escrito. ¿Cómo lo hacían? Ellos practicaban algo que es memorizar. Los orientales memorizan, los niños memorizaban el Pentateuco. Así que a los 9 años ya sabían los 5 libros de la Biblia, por parar que se podía parar y empezar a Génesis 1 hasta terminar el Pentateuco de Deuteronomio. Los árabes al día de hoy todavía tienen la cultura de memorizar. Dicen que hay árabes que a esta altura de la vida pueden recitar de memoria el Corán. Es una... Nosotros estamos perdiendo la memoria desde que sacamos el celular, ¿cierto? El único número de teléfono que yo me sé es el mío. Pero yo recuerdo hace años que me sabía el número de casi todos los hermanos. Dame el número de Samuel. Así es Samuel. 3, 12, 4, 8, 1, 50, 96. Listo. Dame el número de Raquel. Me lo sabía. Hoy estoy tratando de aprenderlo de mi esposa. 301, 520, 62, 30. Me lo aprendí. Ya me sé 2 números. No tenemos memoria porque todo vamos allí, ya no escribimos, ya no memorizamos, ya estamos olvidando las tablas de multiplicación. ¿Sí? ¿Cuánto es 6 por 6? No, así que 39. Ellos iban y llevaban la palabra entonces así, recitaban y hacían entender al pueblo, porque todavía no tenían el Nuevo Testamento. Era su trabajo, llevar la palabra. Así se hacían entender. Pero en segundo lugar, dice la comunión. Hechos 2:42, la comunión, unos con otros. Y esta comunión tenía que ver con que se encontraban para hablar de Cristo, para contarse los testimonios, para contarse lo que Dios había hecho, pero también para compartir algo entre ellos, comer juntos, lo que hemos intentado hacer con los grupos, con las redes. Como me agrada cuando nos encontramos en las redes de parejas, por ejemplo, ¿sí? Ya me dijeron que por ahí una red va a ser un asadito y yo no voy a estar, estoy dolido, me tienen que guardar aunque sea un huesito. Pero a veces nos hacemos unos asados. Me acuerdo de mis primeros asados, yo no tenía ni idea. La verdad era una carne chamuscada ahí a la brasa y todo el mundo decía que estaba buena. Le daba pena decirle al pastor que estaba maluca, pero toda la comida. Pero luego un día dije, no, es como más fácil ir aquí a esos asaderos de Mamona, ir y comprarla y traerla más fácil. Pero me di cuenta que no era eso, que lo que gozábamos era prender el carbón, tirar mocos y lágrimas encima, porque esto es tenaz, prender el carbón. Algo dice, no, ya no quiero la carne del pastor. No, yo ya aprendí, hermana. Tener esa comunión y charlábamos y reíamos a los grupitos que pudimos compartir, hasta que un día me robaron, me quedó afuera y me lo robaron. No he vuelto a usar carne, y además si me ven usando carne pueden demandar por enriquecimiento ilícito. Colocarla que está. Pero qué bueno compartir esos momentos
Y en medio de las charlas, de hacer la amistad, era lo que hacían ellos, comunión. Comunión es cuando dos o más tienen cosas en común. ¿Qué es lo que tenemos en común nosotros? ¿De qué nos reunimos a hablar nosotros? De Cristo. No nos vamos a reunir de que ayer le fue mal a la arquera de Colombia. No, nos reunimos para hablar de la palabra. Ore por mi muchacho, tengo problemas en el hogar, ayúdeme. No, ese es un momento bonito. ¿Cree usted su parchecito? Las roscas sí son buenas, ¿sí o no, Pedro? Las de pan de arroz. ¿Saben qué es lo malo de la rosca? No es ardilla. Pero es bueno esos grupitos, ese parchecito, que se reúne, que ora, que se toma un tinto, que se cuentan sus cosas, que lloran juntos, que se acompañan. Eso es bueno. Es bueno. Por eso cuando termine el culto, no se vaya. Busque a alguien por ahí, enróstrese con alguien. Perdón, esa frase no está mal. Esa frase está muy mal. Haga su rosca. Comunión. Pero el centro de nuestra comunión es el Señor Jesucristo. Después haremos una más profunda. Estoy dando para terminar. Y luego el partimiento del pan. Algunos creen que se trata de comidas normales. Otros decían que era un ágape, que se trata de la cena del Señor. Seguramente que se celebraba el partimiento del pan en todos estos sentidos de la iglesia en Jerusalén, al comienzo. Pero lo que más se acepta es el partimiento del pan, es la cena del Señor. Y la cena del Señor era tan trascendental, porque recuerden que era en honor a Jesús. Él dijo: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aprovecho aquí para decirles que la cena del Señor debe ser muy importante. El día de cena del Señor usted debería programarse. Ya sabe que es el primer domingo de cada mes. Usted ese día, no, es que mi suegra está de cumpleaños, aleluya, que los cumpla feliz, pero no me puede sacar de ese día, porque es el día que tengo comunión, el día en que comemos juntos y recordamos que hace más de 2000 años el Hijo de Dios murió en una cruz, entregó su vida por mí. Por sus llagas hemos sido salvados. Es un momento tan sublime, tan especial. Y ellos celebraban y ellos compartían ese momento en que podemos comer juntos. Ellos se dan en cuenta que la gente hubiese sido bautizada, porque el bautismo confirmaba que habían sido salvos. No se bautizaba a alguien que no se había convertido. Hoy día sí. Esta semana hablé con un hombre en un lugar. Estaba haciendo una visita y conocí a un señor. Le digo: no, yo pertenecía a una iglesia en un lugar, pero me fui de ahí. ¿Y por qué se fue? Porque un día y me voy a bautizar. Ahora sí me voy a donde estoy muy contento y me quiero bautizar. Y dije: pero usted ya no me bautizó. Dijo: sí, pero me bautizaron a las malas. Fuimos a un retiro y me dijeron: bueno, usted le impide, aquí está el agua y venga. Y no, pues yo no quiero. Y lo llevaron prácticamente el líder, porque cada líder tenía que presentar resultados. Y entonces: usted me puede hallar mi resultado, así que venga para acá. Y lo metieron y lo mojaron. Y el tipo no supo qué va a pasar. Y tiene razón. Algunos se bautizan, no tienen ni idea, no se han convertido al Señor. Pero se convirtió al Señor, al otro día o el mismo día puede bautizarse. Si se convirtió al Señor y usted siente en su corazón el anhelo, el deseo, como dijo el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y pagó el carro y al agua vino. Cuando el otro salió del agua, ya Felipe no estaba por ahí, se había desaparecido. Pero eso es lo que tiene que pasar.
Y por último, ¿en qué perseveraban? En las oraciones. Hechos 2:42. La oración es parte esencial en toda verdadera iglesia. Una de las cosas que tenemos que restablecer es la oración corporativa. Yo asumo que todos ustedes oran en sus casas, por lo menos antes de comer, ¿cierto? Porque cuando no éramos creyentes, por lo menos cogíamos la cuchara y decíamos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero yo no consigo que un cristiano se siente a la mesa y no diga: gracias, Señor, por estos alimentos, y enseña a sus hijos. Esa cara me dice que, quién sabe. Yo supongo que sí. Pero yo también creo que usted se levanta antes de que amanezca, se arrodilla un ratito, unos 10 minutos, una media horita, una horita, y ora al Señor y le da gracias porque amaneció vivo, y ora por sus hijos, y ora por sus pastores, y ora por su Colombia, que está toda maltrecha en estos momentos. Hay tantas cosas que pudiéramos hacer orando, y la oración es un recurso de gracia. Y cuando la iglesia está de rodillas, Dios empieza a orar. Es un recurso que Dios nos dio. Oren. Oren porque la carne es débil, dijo el Señor Jesucristo. Oren para que no entren en tentación. Cuando hay oración, cuando hay clamor delante de Dios, empiezan a pasar cosas. Usted estando en la presencia de Dios en oración, no va a caer tan fácil en la tentación, porque usted anda lleno de Dios. No hay ninguna otra manera de llenarse de Dios sino orando, acercándose, y ore usando la Biblia. No orando herejías, no, orando lo que Dios dice en su palabra. Queremos espontáneo, no oraciones aprendidas, no repitiendo cosas, sino algo que sale del corazón. Señor, aquí estoy esta mañana y oro por mi esposa, y oro por mis hijos, y oro por mis hermanos, y oro por aquella mujer, y oro por aquella familia que tuvo el accidente, el niño se les murió ahí en ese accidente. Consuélales. ¿Usted cree que ese día cuando yo leí la noticia, qué fue lo primero que hice? Orar. No me lamenté, no dije qué conductor tan irresponsable, porque no sé cómo fue el accidente. Lo único que sé es que en ese momento había una familia en dolor y en tristeza, y le pedí al Señor que los consolara, y le pedí a Dios que a ustedes los guardara, que estén en sus votos, que Dios los protegiera. Siempre oro por ustedes. Ustedes saben que cuando estamos estudiando los martes y empiezan a salir de sus votos, y yo empiezo a orar en mi cama: Señor, en el camino, ya está tarde, es peligroso. He visto cómo le arrastran para quitarle las motos y todo eso. Y un montón de muchachas y van con su moto. Asegúrese cuando salga a decir: Señor, no voy sola, voy contigo. Tú eres mi protector, tú eres mi Señor. Confío en ti. Ponga su fe en el Señor. Ponga en acción la oración. Todo lo que pidieres en oración, creyendo que lo recibirá Él, será hecho. Póngase de pie y damos gracias a Dios. Puede dar un aplauso a Jesús en esta mañana. Alabe al Señor, alabe a Dios en esta mañana. Somos la iglesia de Dios. Estas 4 prácticas de la iglesia hay que activarlas una vez más. Número 1, la doctrina. Si en la iglesia no hay doctrina, sino cuentos o cosas, la iglesia se muere. El día que usted no escuche la palabra, tiene toda la libertad de abandonar el lugar. No nos sigan. El día que vengamos aquí a echarles cháchara o cuentos baratos, no nos sigan. Pero cuando usted escuche palabra de Dios, aférrese, acójala, la enseñanza. Número 2, comunión. No fuimos creados para vivir solos. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. También veníamos oyendo el programa con mi esposa y estaban dando todo un concepto en contra del matrimonio, que es bueno estar solo, que científicamente está comprobado que es mejor estar solo.
Y la Biblia dice que Dios prende a los sabios. La verdadera sabiduría es la de Dios. Él dijo que no es bueno que el hombre esté solo. ¿A quién le creemos? A los científicos, le creemos a Dios. ¿A quién le van a creer? Él nos creó en familia. Número 3, partimiento del pan. La próxima cena, no te la pierdas por nada. Véngase con la mejor pinta, con la mejor actitud. La cena del Señor. Ese es mi día, me voy a encontrar con el Rey. Voy a cenar en su honor. Voy a comer la cena en su honor. Y comiencen a orar. Oren por algo. Oren por su casa si no la tienen todavía. No tienen sus hijos y piensan tenerlos. Oren a Dios antes de tenerlos. Piden la dirección a Dios. No se ha casado. Antes de echarle el ojo a la muchacha, arrodíllese y dígale: Señor, dirígeme a la mujer que tú tienes para mí. Tal vez no sea la más esbelta ni la más truela que Dios tiene para usted, le va a ir bien. Ore al Señor por todo. Antes de todo, ore al Señor. Papá Dios, te adoramos en esta mañana. No sé si los muchachos pudieran venir a cantar. A mí me parece que pudiéramos adorar al Señor un poquito. Levante sus manos. Me encanta cuando dice la canción: en mi vida ha sido tan fiel, tan bueno. Somos la iglesia en Cristo. Y la iglesia es golpeada y malentendida. Y cuando usted ve, apenas miramos el capítulo 2, pero que usted llega al capítulo 5 va a haber problemas. Ahí se va a meter el pecado en Ananías y Zafira y van a enfrentar y viene muerte. Y luego viene inconformismo en el capítulo 6 y en el capítulo 7 matan a Esteban. Y no es fácil, hermano. Pues pareciera que no, una iglesia no va a tener problemas. Los problemas no son el problema, es cómo los tratamos, cómo los resolvemos, la sabiduría del cielo. Pero su iglesia sigue siendo su iglesia. Él es fiel, Él es bueno. Ustedes pertenecen ya a la iglesia invisible de Cristo. Si pertenece a esa iglesia celestial, levante sus manos y adore a Dios. Adore a Dios en esta mañana. Soy tu iglesia, Señor. Somos tu iglesia. Una iglesia lavada por la sangre de Cristo, comprada, transformada por su poder, por su espíritu. Hoy, Señor, como iglesia requerimos la unción, el poder y aún la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Llénanos de ti, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón. Quita toda carnalidad nuestra, todo lo que impide, Señor, que te adoremos, y dando libertad para adorar, dando libertad para exaltar tu nombre, Señor.